18 de julio del 2019. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes son hoy nuestros invitados y nos acompañan. Andrés Michelena, ministro de Telecomunicaciones. ¿En qué consiste la nueva política para el espectro radioeléctrico que desarrolla el gobierno? Vamos a hablar sobre eso y además la reversión de frecuencias temporales que venían operando ilegalmente y que formaban parte de un monopolio prohibido por la ley. Los nuevos concursos y el testaferrismo, lo revisaremos. Hoy también en Contacto Directo nos acompañará Rosa Matilde Guerrero, la directora adjunta del BID en Ecuador, experta en finanzas internacionales. La asamblea anual del BID en Ecuador luego de más de 40 años, los resultados, acuerdos, proyecciones, también la situación de Venezuela. Haremos un balance. Y además, hoy nos acompañará Yanín Cruz, asambleísta de Creo por Loja. El CAL, el Consejo de Administración Legislativa, dio paso al proceso de juicio político contra 4 de los 7 consejeros de Participación Ciudadana y Control Social. Los argumentos para interpelarlos. Lo analizamos. Y culminó la reunión anual de gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo en Guayaquil. Al culminar esta cita, el BID reconoce que la región tendrá un crecimiento menor al que se había previsto y las razones de aquello es la poca preparación también de los países para afrontar impactos externos que se podrían generar, por ejemplo, la tensa relación comercial entre Estados Unidos y China. Con la sesión plenaria y luego de la presentación del informe macroeconómico, culminó formalmente la reunión de gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo. Allí contaron que por impactos externos, las proyecciones de crecimiento de la región fueron recalculadas a la baja. En marzo teníamos una tasa de crecimiento para la región de 1,4% y hoy día estamos hablando de una proyección para el 2019 de 1,1%. Y que ello responde a que nuestros países no se encuentran preparados para afrontar esos golpes externos. Los espacios fiscales se han reducido en promedio, los espacios en el ámbito de la política monetaria también se han reducido y por lo tanto no tenemos toda la resiliencia que deberíamos tener para enfrentar este tipo de vulnerabilidades. También se dijo que la brecha de financiamiento para el desarrollo de América Latina y el Caribe equivale a 650.000 millones de dólares por año, es decir, 38 veces más de lo que el BID aprobó el año pasado. Sin embargo, hubo un elemento positivo a destacar. Bueno, medio positivo. El tema de la liquidez de reservas internacionales. Estamos en una mejor posición en términos de reservas internacionales de los bancos centrales respecto del 2007 y obviamente eso es una buena noticia, pero que no alcanza a compensar las otras variables macroeconómicas, sobre todo relacionadas con el ámbito fiscal. Y se hizo un llamado a que los países trabajen en el mejoramiento de su productividad sin descuidar la disciplina fiscal. El tema venezolano fue protagonista de esta reunión. Recordemos que originalmente se iba a realizar en China, pero ese país no reconoció al representante venezolano que fue designado por el gobierno de Juan Guaidó. Ricardo Hausmann es ese representante y contaba del plan que tienen para sacar a Venezuela de la crisis total que vive. Venezuela va a salir de este foso porque 30 millones de venezolanos van a sacar a Venezuela de este foso. Pero la única forma de que puedan sacar a Venezuela de este foso es devolviéndole los derechos que debieron haber tenido todo el tiempo. Pero claro, eso está en el ideario. Implementarlo es un problema por los asuntos que ya se conocen. En todo caso, comento que cuando llegue el momento, los multilaterales están dispuestos al plan de salvataje más grande que se haya dado en América Latina, aunque no mencionó una cifra. Así terminó esta reunión anual, con expectativas y convocatorias a los gobiernos a reducir gastos y continuar desarrollando procesos de consolidación fiscal. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. ¿Qué tal, Lenin? Buen día, ¿cómo te va? Muy bien, Steffi, buenos días a todos quienes nos acompañan. El pasado 2 de julio, la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones ordenó la reversión inmediata de las frecuencias de Canal 11 en Quito y Guayaquil a favor del Estado. Dentro de 4 días habrá una audiencia que corresponde a una acción judicial presentada por quienes, según el órgano de control, violaron la ley. ¿Cuál es la postura del Ministerio de Telecomunicaciones ante estas acciones judiciales? Se lo preguntamos al titular de esa cartera de Estado, Andrés Michelena. Buenos días. ¿Usted está de acuerdo en que RTS y Televicentro deban resarcir al Estado los valores usufructuados durante 4 años por el uso comercial de frecuencias temporales?
Buenos días, Lenin, gracias por la entrevista. Bueno, como lo expresé en rueda de prensa la semana pasada, nosotros argumentaremos y defenderemos las decisiones tomadas técnica, legal y jurídicamente por la Arcotel respecto a la reversión de las frecuencias que fueron asignadas en el gobierno pasado. Esta temporalidad duró más de 4 años que se dictaron las frecuencias temporales. Estamos poniendo la casa en orden como lo ha pedido el presidente de la República. Hemos hecho una valoración al respecto sobre las frecuencias temporales asignadas y esperamos que la justicia, como lo he pedido, tome nuestros insumos técnicos y jurídicos establecidos dentro de una norma técnica de telecomunicaciones y se reviertan las frecuencias al Estado. Nosotros tenemos el lunes 22 en Guayaquil una audiencia respecto a las medidas cautelares que fue otorgada una jueza a este grupo de medios de comunicación. Mientras tanto, en Quito, las medidas cautelares fueron rechazadas por la justicia en la ciudad de Quito. Esperemos que se tome, tanto la justicia de Quito y Guayaquil tenga una misma posición respecto a un mismo caso que lo hemos establecido en el Arcotel. Pero ya tienen la valoración del usufructo ilegal que se obtuvo por la mala utilización de esas frecuencias temporales. Bueno, ahora necesitamos primero iniciar el proceso de reversión de frecuencia y luego viene el siguiente proceso. Hay que tomar en cuenta, Lenin, que nosotros vamos a actuar absolutamente en derecho, como lo ha pedido el presidente de la República. Ha habido un proceso y una sentencia ya del Arcotel pidiendo la reversión de las frecuencias. En este caso, los medios de comunicación mencionados han decidido ir a la justicia con todo derecho, pero no significa que tengan la razón. Posteriormente a eso, nosotros daremos una valoración sobre los 4 años de uso, cómo se utilizó este espacio de temporalidad, si se lo hizo incluso solo para sacar licencia al aire y probarla al tema de tecnología, o si adicionalmente también se manejaron dineros respecto a esa temporalidad. ¿Y qué pasará luego? ¿Se va a llamar a un nuevo concurso? Bueno, hemos establecido varios procesos, estamos regulando, como el día de hoy vamos a lanzar una nueva política del espectro en el área de telecomunicaciones. Nosotros en el mes de octubre lanzaremos también un concurso. Hay que recordar, Lenin, que el gobierno pasado lastimosamente durante 10 años no pudo solucionar este proceso de licitación de espectro para radioeléctrico en televisión y radio. Incluso se manipuló, se utilizó y se chantajeó a los medios de comunicación para poder asignarlos una frecuencia. Nosotros, con el presidente, hace un año ya reformamos esta ley de comunicación, donde les impedía a ustedes, medios privados, competir con los medios comunitarios, donde ustedes que tienen experiencia y tienen ya varios años y un derecho de audiencia, como lo ha dicho el presidente de la República, tienen puntos extras para una competencia. Todos tienen que competir. Nadie puede recibir una frecuencia a dedo. Todos tienen que competir en un proceso transparente y competitivo. Eso establece la ley ecuatoriana y la ley ecuatoriana está enmarcado en estándares internacionales. Y cumpliendo la ley, por supuesto. Según la ley de comunicación, no podrían participar en ese nuevo concurso RTS ni Televicentro porque el 111 de la ley, en su numeral 5, los inhabilita. ¿Se va a hacer cumplir aquello? Obviamente hay que cumplir con la ley, pero más allá de eso nosotros queremos revisar la política sobre la asignación de frecuencias. Si tenemos varios canales, este es un negocio pequeño, este es un negocio incluso que se ha reducido publicitariamente, tenemos que ver la capacidad de cuántos medios de comunicación pueden estar al aire, cuántos medios de comunicación pueden mantener este negocio al aire en una forma estable y sostenida. Eso es un estudio que lo estamos haciendo en Arcotel y definiremos posteriormente cuál va a ser la política. Personalmente en Estados considero Unidos que hay no 4 debería medios nacionales, ¿no? Y es un país mucho más grande, aquí hay 6. Exacto. Personalmente considero que tenemos que analizar bien el tema, revisar si es necesario que se abra más el espectro para que existan más canales o quedarnos con los canales que existen y tal vez tener otras alternativas. Hay alternativas también digitales que estamos justamente lanzando el día de hoy. Pero en ese nuevo concurso, ¿cómo se va a evitar que empresarios que tienen la costumbre de concentrar medios a través de muy bien elaborados esquemas de testaferrismo logren captar esas frecuencias? Bueno, nosotros tenemos que hacer cumplir la ley, Lenin. Como nos ha pedido el presidente de la República, tenemos que actuar bajo derecho, cumplir exclusivamente los parámetros que dicen la ley. Aquí no existe la posibilidad de concentración de frecuencias, ver los análisis que nos permitan llegar. Obviamente son complejos a través de todas las instancias que sean necesarias y no se permita la concentración de frecuencias del monopolio de la comunicación absolutamente y que haya, como se propone en la ley de comunicación, una libertad de expresión, tanto desde el gobierno como desde los medios de comunicación. Ahora, en otro tema, el gobierno alista el lanzamiento de una nueva política para el espectro radioeléctrico. ¿En qué va a consistir?
Bueno, el día de hoy el presidente de la República ha tomado una decisión acertada. Vamos a lanzar la política de telecomunicaciones. Hay que tomar en cuenta, Lenin, que Ecuador es un mercado virgen en las telecomunicaciones. Hay un espacio del 100%, Ecuador solo ha ocupado el 30%. En todos estos 40 años de Ecuador solo ha ocupado el 30% del espacio radioeléctrico para telecomunicaciones. Hoy el presidente lanza esta política, vamos a crecer al 80%. Y hay que tomar en cuenta, Lenin, que cada 10% del incremento de la banda del espectro radioeléctrico significa un posible crecimiento del 0.5% del PIB. Es decir, si este año vamos a crecer en un 40%, la banda del espectro radioeléctrico, podemos crecer hasta un 2% del PIB del Ecuador. Nosotros en la reunión con el BID del presidente Moreno fue muy claro que le vamos a apostar a la tecnología como una herramienta acelerada para el crecimiento económico del país. Hemos decidido, a través de una decisión y una instrucción del presidente, renegociar con las telefónicas este año hasta el mes de noviembre. Ellos tienen asignados cerca de 990 millones de dólares en el espacio radioeléctrico. Vamos a sacar a concurso 2 bandas adicionales este año, que es la 700 y la 2.5, y el próximo año la 3.5, que ya establece los caminos a 5G. Hoy en el evento vamos a aprobar ya el 5G. 5G en Ecuador ya es una realidad. Hoy tendremos un espacio temporal, vamos a hacer las pruebas y estamos enmarcados en trabajar ya en el Internet de las Cosas, en las ciudades inteligentes, en todo lo que pueda permitir tener un gobierno online y una telemedicina, teleeducación, darle el valor agregado a la ciudadanía y el servicio. A ver, Andrés, vamos por partes. Habla de renegociar los contratos con las telefónicas que existen aquí en el país. Eso tenía que ocurrir en el 2023. ¿Por qué se lo adelanta? Bueno, nosotros tenemos una política, como lo dije este año, de hacer un paquete completo. Se ha ocupado solo el 30% del ancho de banda de espectro radioeléctrico, vamos a decidir ampliar al 80%. Vamos a crear un solo paquete que saldrá obviamente a concesión con todas estas bandas, las que fueron ya concesionadas anteriormente, más las 2 bandas actuales. Es decir, la empresa privada puede tener la seguridad que tiene un paquete a 15 años con una estabilidad jurídica para poder negociar. ¿Eso qué nos permite? La decisión más acertada del presidente, que esos dineros no vayan a la caja fiscal. Esos dineros se van a reinvertir en el propio sector de tecnología. Es decir, el Ecuador en el 2020 estará conectado 100%. Las 400 parroquias que actualmente hoy el Ecuador tiene sin conexión, sin calidad de internet y solo vive con el 2G, podrán tener ya en el 2021 conectividad 100%. Cuando usted habla de 2 bandas adicionales, estamos hablando de transmisión de datos y de telefonía celular. ¿Bajo qué modalidad se van a concesionar estas 2 bandas? ¿Cuál va a ser el precio base de esas concesiones? Y además, ¿cómo van a hacer para que los precios no sean tan altos, tanto de los datos, de los megas, como de los equipos? Los precios funcionan de acuerdo al mercado, Lenin. Insisto, si tenemos una carretera de 4 carriles y hoy hemos decidido, por instrucción del presidente, subir a 10 carriles, el tráfico va a ser mayor. El mercado va a generar que el precio baje. Cuando Chile tomó esta decisión en el 2014, las tarifas bajaron en un 70%. Nosotros consideramos que pueden bajar en un 50%, pero vamos a exigir calidad y competencia y llegar a las zonas rurales que actualmente no tienen transmisión de datos ni voz. Con eso logramos generar obviamente un acceso universal, que es lo que nos ha pedido el presidente, acceso universal de las telecomunicaciones a todos los ecuatorianos, a buena calidad, con buen precio y en todos los sectores. ¿Y las operadoras de cable terrestre van a poder volver a operar aquí en el país o se va a permitir que el negocio del Internet siga siendo de los amigos, como ocurrió antes? No, Lenin, hemos justamente hace más de 3 semanas ya Arcotel tomó la decisión y hemos abierto el negocio. La instrucción del presidente de la República ha sido muy clara, abrir absolutamente toda la competencia. Mientras mayor competencia exista en el país, mejores precios tendremos, mejor calidad habrá y la competencia permitirá a los ecuatorianos saber escoger cuál es el operador que utilizan. Nosotros hemos abierto ya el Internet terrestre y estamos a abrir al tema satelital. Ya no solo como se hizo en el gobierno anterior, lastimosamente, beneficiando solo al cable submarino. Nosotros hemos decidido y estamos tomando las decisiones acertadas para que el beneficiario sea el ecuatoriano. Andrés Michelena, ministro de Telecomunicaciones, gracias por venir a Contacto Directo. Gracias, Lenin. Buenos días. Buenos días. Vamos a una pausa y al regresar en nuestros estudios en Guayaquil, Rosa Matilde Guerrero, la directora adjunta del BID en Ecuador, los resultados y proyecciones tras la Asamblea Anual de Gobernadores del BID en nuestro país. Regresamos con eso, no se vayan.
Rosa Matilde Guerrero, directora adjunta del BID en Ecuador, bienvenida a Contacto Directo. Muchas gracias, Steffi, por la entrevista. Efectivamente, ese es mi cargo. Simplemente decir que por políticas del banco, esta entrevista es a título personal. Gracias, Steffi, y un saludo a todos quienes nos escuchan. Bienvenida y buenos días. Ecuador aprovechó la oportunidad para atraer la atención de 47 países del mundo en la Asamblea Anual de Gobernadores del BID. Fue hace más de 40 años que se dio una asamblea del BID en Ecuador. Y esto toma especial relevancia porque hay un mensaje también, se lo ve como una invitación a enderezar el timón para mayor apertura a mercados y multilaterales. Absolutamente así es, Steffi, efectivamente. Y si me permite, porque uno de los temas fundamentales que fueron aprobados por la totalidad de los gobernadores del banco el día de ayer fue la estrategia institucional del banco. Y esa estrategia institucional del banco, ¿no es cierto?, con sus ejes fundamentales: inclusión social e igualdad, productividad e innovación e integración económica. Y esos ejes, a su vez, están transversalizados por tres temas que para el banco son también claves, que tienen que ver con la igualdad de género, con el cambio climático y con el fortalecimiento de las instituciones. Estos ejes que el banco impulsa y que fueron el día de ayer aprobados buscan que finalmente en nuestras economías el crecimiento sostenible, pero además un crecimiento que busque la igualdad y la equidad. Y en el tema de la equidad es el Banco Interamericano de Desarrollo quien sin duda alguna ha liderado en la región esta agenda de desarrollo. Ahora, suenan a objetivos macros todavía en función de las necesidades que pueden tener los países de la región, pero en las asambleas de gobernadores también se llegan a dar definiciones importantes sobre puntos a seguir y sobre ello, ¿qué resultados destacaría usted de esta reunión anual y también los distintos encuentros que mantuvieron ya como acciones concretas? Excelente punto. Por ejemplo, ¿no es cierto?, también se aprueba el Fondo de Migrantes para la región. Usted sabe que uno de los temas fundamentales son los movimientos migratorios y el movimiento migratorio, por ejemplo, de nuestros hermanos venezolanos en estos últimos años. Y entonces fue aprobado el Fondo Migratorio del BID para la región, iniciando con un monto importante de alrededor de 100 millones y que va a crecer como hasta 1.000 millones, pero que tiene elementos claves, porque no es solamente dar préstamos con un importante tema de cooperación técnica y a una tasa más baja de la que el banco presta. Ya presta una tasa entre 3 y 4%. Este fondo tendrá una tasa más baja que eso, es decir, una tasa subsidiada y un plazo de 25 a 30 años de estas operaciones, sino que además estos préstamos buscan que los migrantes se integren. ¿Cuáles son las características, lo que usted preguntaba, de estos fondos para los países receptores de migrantes? Que sean préstamos que se caractericen por llegar a solucionar los problemas donde lleguen los migrantes, es decir, préstamos dedicados, por ejemplo, para infraestructura, para educación, para salud, para que los migrantes se integren a las comunidades receptoras. Es decir, son préstamos multisectoriales, multitemporales, para que realmente haya una integración, para que se sientan bien y para que las comunidades receptoras efectivamente los reciban y los acojan. Y de ese lado, el presidente Lenín Moreno resaltó lo que le está costando a Ecuador también el problema venezolano. Ya son más de 500.000 venezolanos que están viviendo en nuestro país y que Ecuador los acoge, pero sin duda tiene un impacto también en presupuesto. Se habló y se trató estos temas. Esto es uno de los puntos en relación a ello en lo que refiere a créditos y en financiamiento. Ahora, anunciaron también en otros ámbitos créditos desde el Banco Interamericano o BID Invest. Son montos importantes de este año desde el BID para financiamiento. ¿Y eso cómo nos ubica? Me refiero a Ecuador como país comparado a otros países de la región que están trabajando también con el BID. Esa pregunta sí, además le agradezco porque para mí, en lo personal, y como le dije, esta entrevista es a título personal, me da mucho gusto poder contestar. El BID Invest
es la banca regional más importante. Fue categorizada así en el 2018 y es un honor haber sido funcionaria del BID Invest por 14 años y haber ahora regresado este último año a su directorio. La banca más importante porque es la banca que financia de mejor manera y de mejor forma a la región. ¿Por qué digo esto, Steffi? No solo porque presta, sino porque moviliza recursos adicionales. Es decir, a más de lo que presta, trae recursos adicionales de otros inversionistas de otras partes del mundo y acompaña hacia los países. En su pregunta concretamente, el Ecuador se transformó el año 2018 en el tercer prestatario después de Brasil y Argentina, que se hizo básicamente, subimos. Desde el 2013 al 2017, el BID Invest entregó a Ecuador en promedio alrededor de 100 millones, pero el 2018, y yo sí digo gracias a Dios, tuvimos la posibilidad del BID Invest de entregar 450 millones y ya a la fecha, el 2 de julio, se han entregado en nuevas aprobaciones 350 millones y se espera cerrar el año 2019 con 500 millones. ¿Cómo hace seguimiento el BID Invest en ese caso de este financiamiento o los créditos entregados para saber además que se cumplieron los objetivos iniciales? ¿No existe un tiempo, condicionamientos, las tasas otorgadas en resultados convenientes o influyen también los desafíos de la región en cuanto a crecimiento económico ahí? Sí, efectivamente los niveles de riesgo del país impactan en el análisis que hace la institución, como cualquier institución financiera, ¿no es cierto? Y eso impacta en el análisis que la institución hace tanto del sector real como del sector financiero. Estos 450 millones que se entregaron efectivamente fueron analizados tanto de las instituciones del sector real como las instituciones financieras. Y usted decía, ¿cómo hace el seguimiento? Ejemplo, uno de los créditos importantes del año pasado fue Agripax. ¿Para qué? Para mejorar los niveles de productividad de los alimentos que hace esta empresa para alimentos agrícolas, ¿no es cierto? Y esto es muy importante porque mejora la productividad, son alimentos para animales. Y esto es un préstamo a 8 años. Las tasas son tasas de mercado, pero el plazo es el que mejora. Luego tenemos una serie, ¿no es cierto?, de préstamos a la banca privada para canalizar básicamente a empresas del sector micro y pequeña industria. Y en promedio, esas tasas de mercado, ¿a cuánto estamos hablando? Son las mismas tasas que ellos pueden conseguir, ¿no es cierto?, alrededor de 6-7%, porque el BID no entra a competir, ¿no es cierto? Tiene que ser una institución de segundo piso que presta a las instituciones financieras igual, pero es el plazo el que efectivamente mejora en este caso. Tocaron temas de innovación, tocaron temas sobre la cuarta revolución industrial, que de hecho le dieron especial importancia, y también la transformación digital. ¿Cómo están trabajando en Ecuador puntualmente en estas áreas también? Sí, efectivamente son temas fundamentales, ¿no es cierto?, donde estuvo el señor ministro de Finanzas, quien ha impulsado el Plan Prosperidad, que es uno de los temas fundamentales donde el BID estará apoyando, y en el tema de la cuarta revolución industrial, que es uno de los temas donde ya se apoyará a más de toda la cooperación técnica, con todo el impulso a la innovación, y como dijo también el señor ministro de Telecomunicaciones, ese es un tema fundamental porque entendemos que el banco, según el pedido del señor presidente, va a apoyar fuertemente en todo el proceso que lo mencionó, con todo el apoyo de cooperación técnica para que el proceso sea transparente y ir en esa línea. Y si me permite, el día de hoy el banco cierra el BID Invest apoyando Banca, una visión de futuro, inclusión y desarrollo, donde estarán todo el BID Invest, desde su gerente general en la Universidad de Espíritu Santo, y también doña Liliana Rojas, y expositores como Augusto de la Torre, Irene Arias, que es la gerente general del FOMIN, y también don James Scrip, que es gerente general del banco. Para cerrar,
todo este ciclo de conferencias, perdone que haya mencionado esto, pero es una forma de decir hacia dónde va la banca y tiene que enfocarse en un desarrollo de sostenibilidad, estabilidad y financiamiento del desarrollo. Rosa Matilde Guerrero, la directora adjunta del BID en Ecuador, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Estefi, a usted y a quienes nos escuchan. 7:31, una pausa y cuando regresemos estará Yanin Cruz, asambleísta de Creo por Loja, para hablar sobre el proceso de juicio político contra 4 de los 7 vocales del Consejo de Participación Ciudadana. Regresamos. Las horas están contadas para la mayoría correísta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y es que la Asamblea, por intermedio del Consejo de Administración Legislativa, dio vía libre al juicio político a José Tuárez, Rosa Chalá, Walter Gómez y Victoria de Sintonio. La decisión se tomó por unanimidad de los consejeros presentes. El juicio político se calificó en apenas 48 horas. Hoy nos acompaña Yanin Cruz, asambleísta de Creo. Como que tienen apuro por deshacerse de ese consejo incómodo, asambleísta. Buenos días. Muy buenos días, estimado Lenin, un abrazo a todo el país. Bueno, la gran pregunta que nos hacemos todos los ecuatorianos es, ¿para qué nos ha servido el Consejo de Participación Ciudadana? Evidentemente esto ha sido muy útil para la década anterior, para poner los amigos cercanos al frente de los órganos de control. Por eso es que la impunidad, la corrupción siempre ha sido la tónica en esta, por lo menos, administración de la Asamblea Nacional frente a las denuncias, juicios políticos. Y más aún cuando el artículo 131 de la Constitución nos obliga, en este caso, a sancionar políticamente o iniciar un juicio político a quienes incumplen la Constitución y a quienes no acaten el dictamen de los órganos competentes y en este caso particulares de la Corte Constitucional. ¿Y cuáles han sido esos incumplimientos? Bueno, dentro obviamente en el artículo 282 del COIP establece el no obedecer al órgano competente. Hay un dictamen por parte de la Corte Constitucional donde no le otorga las facultades al actual Consejo de Participación Ciudadana para vigilar lo actuado por el Consejo Transitorio. Hay que señalar claramente que no solamente vulnera este dictamen, inclusive vulnera la Constitución, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, la Ley del Servicio Público, es decir, todos los incumplimientos tienen que ser sancionados. Sería distinto. El día lunes estuvo aquí el consejero Walter Gómez y yo quiero invitarla a escuchar lo que dijo sobre la revisión de lo actuado por el transitorio. Lo que hicimos fue una propuesta como consejo para poder revisar el acto administrativo, por favor. ¿Por qué el temor de transparentar las cosas? ¿Por qué el miedo de poder saber exactamente y que la ciudadanía sepa cómo es que funcionó el transitorio? Pero de todos modos, nosotros somos respetuosos ante las decisiones de la juez Irene Pérez, si no me equivoco, ¿sí? Somos respetuosos y podemos lograr que esa conformación de esos profesionales en cuestión constitucional no lo haga. Y que proponer no es hacer, y entonces no han hecho nada, dicen ellos, ¿no? Bueno, me parece que la intención es tener una agenda política, no les interesa depurar los temas de corrupción. Distinto sería que los consejeros se preocupen por seguir impulsando las 100 denuncias presentadas por Julio César Trujillo. Distinto sería que los consejeros traten de seguir obviamente el lineamiento para conocer las 302 quejas de los ciudadanos en contra de los operadores de justicia. Evidentemente tienen una agenda política que obedece al gobierno anterior. No por nada es que hay fotografías donde los vinculan a estos consejeros con funcionarios del gobierno de Rafael Correa. Bueno, es decir, y ellos se quejan de eso también, dicen que se los está persiguiendo por ser correístas y señalan a su organización política como responsable de esa persecución. Mire, afortunadamente la mayoría de bancadas hemos dado la rúbrica para presentar este juicio político. No es un tema de persecución política, es un precedente que vamos a dejar para que ningún funcionario público esté por encima de la Constitución y mucho menos que vengan con aires de prepotencia a decir que no pueden ser sujetos de fiscalización. Al contrario, me parece que todo funcionario público tiene que responder a los ciudadanos, tratar de transparentar los procesos. Así que ellos el 10 de julio cometen un acto ilegal porque dentro del orden del día ellos conforman una comisión para revisar lo actuado por el Consejo Transitorio.
no es la competencia del Consejo de Participación Ciudadana actual. Por lo tanto, existe incumplimiento y desacato, y ellos tienen que ser obviamente sancionados, y estamos convencidos de que existen las evidencias del caso, y nosotros presentaremos en la Comisión de Fiscalización todas las evidencias para que esto concluya con la censura de estos 4 funcionarios. El sacerdote José Tuárez lanzó un señalamiento al líder de su organización política, recordémoslo. Y porque estoy investigando algo de su patrono, que es don Guillermo Lazo Mendoza. Entonces eso tiene que quedar clarito en el Ecuador, que por qué el grupo de Creo le persigue al señor Tuárez. Bueno, ustedes sin embargo consiguieron 79 firmas, me corrige si me equivoco, para presentar este juicio político. Fabricio Villamar, compañero o ex compañero de bancada, había presentado una semana antes también una solicitud de juicio político que también fue calificada por el CAL. ¿Qué pasa entonces? Porque al final tenemos 3 pedidos de juicio contra las mismas personas. Bueno, hay que dejar claro, los argumentos que utiliza, con todo respeto a la Iglesia Católica, el pseudo sacerdote, son realmente actuaciones de desesperación. Inclusive trata de llamar para intimidar de que no se inicie estos procesos de fiscalización, totalmente desubicado el presidente del Consejo de Participación. ¿A usted la llamó? Segundo, directamente a personas cercanas de Loja, un poco para intimidar. Situaciones muy cercanas a las prácticas del correato. Son tal cual lo que obviamente ellos tratan de justificar que están combatiendo la corrupción. ¿Intimidándola hay que cómo? Señalar, ¿Intimidarla cómo? Llamando a señalar de que hay investigaciones, de que tiene evidencias de que nosotros pagamos a medios de comunicación, que hay un actor político que está manipulando absolutamente esto. Vea, nosotros estamos cumpliendo con la Constitución y respondiéndole al país. El señor presidente del Consejo Actual de Participación Ciudadana tiene que responder. En la Comisión de Fiscalización y en la Asamblea vamos obviamente nosotros a demostrar cada una de las evidencias. Por eso es que saludamos el hecho que obviamente inicia este juicio político, obviamente por parte también del legislador Fabricio Villamar, se suma la propuesta de Raúl Tello, y adicional con la denuncia en la Fiscalía por desacato hemos aglutinado esta propuesta, y la mayoría de bancadas hemos presentado este respaldo para depurar y sancionar a estos pésimos funcionarios públicos que lamentablemente utilizan la religión y las sotanas para tratar obviamente de justificar sus pecados y sus errores. Para destituir a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana solo se requiere de mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno de los asambleístas, 69 votos. La solicitud que ustedes presentaron tiene 79 votos. Sí, es verdad que en el Pleno todo puede pasar, pero si no ocurre nada extraordinario, se podría decir que están fuera. A ver, son 79 rúbricas que presentamos con el inicio del juicio político. Afortunadamente, la razón está predominando por sobre los intereses políticos, y es algo saludable para la institucionalidad del país y sobre todo para la democracia. Como usted bien lo decía, Lenin, al inicio, tienen las horas contadas. Ellos solo se pusieron la soga al cuello con tantos errores y esos aires de prepotencia y no querer responder a la Asamblea Nacional. Nosotros estamos ejerciendo nuestra responsabilidad como legisladores frente a la omisión, en este caso, de funcionarios, como bien lo señalamos. El Consejo de Participación Ciudadana tiene obviamente que descargarse y justificar por qué cometieron esta clase de ilegalidades. Este es el primer paso, luego desaparecer el Consejo. Claro, más allá de quien esté presidiendo el Consejo de Participación Ciudadana, ha sido uno de los tentáculos del gobierno anterior para poder sembrar este sistema de impunidad y de corrupción. El debate tiene que centrarse en desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Cómo? Hay proyectos, hay enmiendas, hay reformas parciales emitidas por ciertos legisladores. Aquí la Corte Constitucional tiene que dar luz verde diciendo cuál es el mecanismo idóneo para desaparecer, o en el caso pues concreto para eliminar las funciones del Consejo de Participación Ciudadana. Así que nosotros somos respetuosos de la ley, y la Corte Constitucional tendrá que responderle a la Asamblea Nacional para llegar al objetivo de desaparecer a este órgano correísta. Yanín Cruz, asambleísta de Creo, gracias por venir a Contacto Directo. Un gusto compartir con ustedes. Así concluimos esta emisión. A ustedes también gracias, su confianza y sintonía. Nos volveremos a encontrar el día de mañana. Que tengan todos una buena jornada. Buenos días.